Bueno, yo creo que este problema lo hemos tenido de tiempo muy atrás, ¿sí? Hay una prohibición de, de letra, de documento, pero en la realidad vemos que no es así. ¿Por qué? Porque es tan sencillo encontrar cualquier producto de los que están prohibidos en cualquier distribuidora de agroquímicos. Ahora, hay una muy buena regulación, vuelvo a insistir, en papel, pero esa regulación no se lleva a cabo en la práctica. Nosotros seguimos viendo pacientes intoxicados de manera aguda, seguimos viendo pacientes que se exponen, seguimos viendo la presencia de enfermedades crónico-degenerativas a consecuencia del uso indiscriminado de plaguicidas y de la poca protección que tiene la gente que se dedica a aplicar estos insumos. Algo no hay y algo no está conectándose adecuadamente. Por una parte, la ley existe, no hay ningún problema, está perfectamente bien. No hace falta nuevas leyes, no hacen falta nuevas iniciativas. Hace falta que se cumpla con lo que ya está establecido y con las normativas que ya existen. Tristemente sí es así, hay un subregistro. Muchas veces, lo que hemos comentado en ocasiones anteriores, el paciente no acude porque va a la farmacia. El paciente acude al médico general y muchas veces el médico general trata al paciente de manera sintomática siempre y cuando la patología que el paciente presenta no sea de extrema gravedad. Generalmente eso se queda en el anonimato, se queda en el subregistro, se queda en la consulta del médico o de la farmacia donde fue a atenderse. Entonces realmente no nos damos cuenta de la frecuencia. Hablamos de frecuencia con que se dan estos eventos y nada más hay que hacer una visión en cuanto a profesionalidad. Nosotros vemos la cantidad de trabajadores que están en las naves, la cantidad de trabajadores que están en las huertas, la cantidad de trabajadores que van a las pizcas, ya no se diga los que directamente van a aplicar. Y todos esos trabajadores agrícolas se están exponiendo en mayor o menor grado a una cantidad muy amplia de diversos grupos de plaguicidas. Y cada grupo de plaguicidas tiene propios, tiene su toxicidad propia. Entonces, lo que hace falta es que se haga un estudio a conciencia, un análisis muy concienzudo para poder hacer una clasificación y para poder empezar a entender el problema y para poder empezar a dilucidar realmente la magnitud del problema que tenemos en cuanto a la salud y en cuanto a la exposición de este tipo de agentes. Eso es, a mi juicio, lo que se debe hacer. O sea, se tiene que diseñar un programa bien estructurado que nos permita normarnos el criterio en base a evidencia de lo que nosotros estamos viendo y de lo que nosotros estamos experimentando con los pacientes que estamos nosotros atendiendo. Pero no son los pacientes que ve el toxicólogo, porque al toxicólogo le llegan los casos realmente delicados, los casos que ya pasaron por la farmacia, los casos que ya pasaron por el médico general, los casos que muchas veces también ya pasaron por el médico internista o algún otro tipo de especialista y que no encuentran solución y entonces vienen con uno. Hablar de esto es un poquito complejo. ¿Por qué razón? Porque un frasco de insecticida, un frasco de agroquímico, es toda una formulación. Generalmente no viene como producto único. Entonces, hay que atender y hay que conocer cuál es la fórmula, el conjunto de elementos que forman ese compuesto. Y en base a eso, poder darnos una idea. ¿Por qué? Porque muchas veces el vehículo, y el vehículo es el líquido o la sustancia en la cual se diluye el principio activo, resulta ser más tóxico que el mismo principio activo que se va a usar para alguna actividad en exclusiva en el campo. O sea, es un asunto complejo, se requiere de conocimiento, se requiere de sapiencia y de criterio para poder hacer la clasificación, ¿verdad?, de riesgo de cada uno de los componentes y de cada uno de los grupos de agroquímicos que existen o que en apariencia están permitidos de su uso en México.
tendría utilidad siempre y cuando ese decreto estuviera acompañado de sustentación científica. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese decreto hubiese sido elaborado con la asesoría de médicos toxicólogos expertos en el uso y manejo y efectos de los plaguicidas. O sea, los decretos como tales van a funcionar muy poco si realmente solamente se hacen de esa manera, por mandato político. O sea, debemos de separar estas dos situaciones. Una es la voluntad política, que esa yo la reconozco, pero otra es la sustentación científica, lo que a mi juicio aquí ha hecho falta. Yo creo que no, y si existe es una capacitación muy limitada, y técnicamente también las instituciones están muy mermadas, o sea, no se cuenta con la infraestructura que se requiere para atender este tipo de problemática, para poder llevar, ¿verdad?, toda una estadística de evidencia que nos permita formarnos un criterio de cuál es la verdadera gravedad del problema que tenemos. O sea, prácticamente todo lo que hacemos son puras suposiciones, en base a lo que algunos médicos ven, en base a lo que nosotros creemos que pueda estar pasando, y en base a lo que más o menos con los pacientes que vemos, nosotros nos formamos un criterio que es aproximado a como vemos nosotros que pueda el problema estar, o la magnitud que pueda tener el problema. Generalmente en México, en las escuelas donde se forman toxicólogos, tienen más la tendencia hacia la cuestión clínica. Entonces, de donde yo vengo, de donde yo me formé, el panorama es más amplio. Nos permite ver realmente, aparte del problema clínico de manera aguda y de manera crónica, nos permite ver todos los factores que están alrededor de ese problema. Obviamente tenemos un panorama más amplio, por eso nos permite tener una concepción más clara de la gravedad del problema que tenemos. Entonces, yo creo que en México el problema principal es la falta de formación más amplia del toxicólogo. Tendría que tener un poquito más de conocimientos en cuanto a más diversos productos. ¿Por qué? Porque generalmente a lo que estamos viendo nosotros y a lo que hemos visto en los centros de formación, generalmente la toxicología es más urbana. ¿A qué me refiero? Me refiero a productos industriales, me refiero a productos caseros, me refiero a situaciones de medicamento y un poco a cuestiones de flora y fauna, y hasta ahí. Pero se queda lo que es toxicología industrial, se queda lo que es toxicología agroindustrial y otras cosas que desgraciadamente quedan fuera del alcance de las personas que están en formación. Entonces, yo creo que lo que se tiene que hacer es aumentar, ¿verdad?, la capacidad técnica de la persona que se está preparando para que ellos tengan un criterio más amplio y puedan ver y tener un panorama más certero de qué se van a enfrentar, porque es muy complicado que salen los nuevos toxicólogos y a veces tienen muy poca experiencia en cómo manejar un problema, sobre todo de índole crónica. Muchas veces como que se pierde esa conexión entre la exposición a largo plazo y la presencia de cierto tipo de enfermedades. Entonces, ahí como que nos falta en la enseñanza un poco más, como que los programas deben de ser más amplios en México, que cubran más aspectos de la toxicología. La toxicología es un universo de posibilidades. Entonces, no es posible que en los programas que aquí se llevan de entrenamiento, en un año, año y medio, el médico que va a especializarse tenga cuando menos el criterio adecuado para salir y enfrentarse a este tipo de problemas. Salen capacitados para atender pacientes intoxicados de manera aguda, pero se queda ese apartado de lo que es la toxicología crónica, de lo que son las intoxicaciones a largo plazo.
¿Por qué? Porque como que se corta el ombligo y no nos permite hilar una cosa con otra, no nos permite conjuntar la exposición a largo plazo con las enfermedades que van apareciendo. Entonces es un problema complejo de educación que ahí sí hay que rediseñar de nuevo y adaptarlo a las necesidades que estamos viviendo. Se tiene que partir de lo que tenemos y tristemente tenemos muy poco. Y en alguna ocasión contigo ya lo habíamos platicado, se tiene la necesidad de que exista una plantilla de médicos expertos en esta materia para poder diseñar una plataforma que nos ayude a compilar todos los datos existentes para poderlos ordenar y así definitivamente poder crear un programa que nos ayude a solucionar o a mitigar, cuando menos, los efectos del uso de los plaguicidas, de la exposición al uso de los plaguicidas. Porque no nomás hay exposición de la gente que labora en el campo, hay exposición de la gente total. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los seres humanos que estamos en esta región, en este país, en esta ciudad, estamos exponiéndonos a los plaguicidas día con día, de manera oral. Entonces no sabemos qué cantidad de residuos, qué porcentaje de residuos tiene el frijol, las habas, las cebollas, los jitomates, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos partir de allí. ¿Cuánto se expande o cuánto se expraya de plaguicidas? ¿Qué tipo de plaguicidas? ¿Cuánto es el margen de tiempo de que se pone el plaguicida, de que se cosecha y de que se lleva a el mercado? Entonces los plaguicidas tienen un tiempo de vida como todo. Y si ese tiempo de vida nosotros no lo respetamos, obviamente estamos incrementando el nivel de exposición a toda la población en general a este tipo de compuestos. Entonces, se tiene que partir de ahí, se tiene que hacer una plataforma para poder saber a qué, a cuánto y a qué tipo de plaguicidas nos estamos exponiendo. Es que a final de cuentas, el hecho de que se pretenda con una política no la adecuada, ahorrar dinero a la larga sale perdiendo, y sale perdiendo en general la población y sale perdiendo el gobierno. A final de cuentas, quien pierde todo somos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque de nuestros impuestos o de los impuestos que la gente paga, de ahí se mantiene un bueno, un regular o un mal programa. Y los resultados son la consecuencia del bueno, del regular o del mal uso de esos recursos económicos que se destinan para crear plataformas y para crear programas. Entonces, si tú tienes una plataforma con personal profesional de calidad, los resultados tienden a ser buenos. Si tú tienes una plataforma con el personal no adecuado, los resultados entran en una situación de incertidumbre. Y obviamente el tercer punto, que es penoso decirlo, si hay una plataforma mala, con personal no preparado, no adiestrado, los resultados van a ser malos. Entonces, todo parte de la educación, todo parte de la preparación y todo parte del criterio para ser creativos y para ser productivos y obviamente rentables. Yo creo que aquí hay tres actores importantes. Actor número uno es el gobierno, que es el que regula. Actor número dos es la empresa, que es la que produce. Y actor número tres, que es la población. Entonces, los dos primeros actores son los dos pilares fundamentales. Ellos se tienen que poner de acuerdo, ellos tienen que invertir, ¿verdad? Técnicamente, económicamente y científicamente para poder crear una plataforma que ayude a todo mundo. O sea, no puedes satanizar la empresa, tampoco puedes satanizar al gobierno, tampoco menos a la población. Entonces debe haber un esfuerzo en común de todas las partes. ¿Para qué? Para que esto rinda frutos. Y respetar sobre todo la cuestión científica. Si no se respeta la cuestión técnico-científica, no vamos a llegar a ninguna parte. O sea, vamos a tener y a seguir teniendo el mismo problema. ¿Por qué?
porque desgraciadamente, por decreto, las moléculas no se vuelven buenas, malas o fatales. Aquí sí, no hay retorno, pero sí podemos moldear con decisiones políticas y adaptar con decisiones políticas y económicas, ¿verdad?, que esas moléculas o esos compuestos, volverlos lo menos agresivos, volverlos lo menos presentes para que causen el mínimo daño. Eso sí se puede hacer, y eso se debe hacer, a mi juicio, creando una plataforma técnico-científica con la gente y el profesional adecuado, ¿verdad? Obviamente los recursos necesarios para llevar a cabo esto, y tiene que hacerse con esfuerzo del gobierno y con esfuerzo de la empresa, porque son dos entes beneficiarios y hay un tercer ente que es el ente perjudicado, que es el consumidor. Entonces, los obligados a colaborar de manera más eficiente, de manera más, como te dijera, equitativa, sería gobierno y empresa. Gobierno regula, pero al mismo tiempo aporta. Empresa produce, pero tiene que aceptar las regulaciones que se emiten de acuerdo a los conocimientos científicos del personal altamente capacitado en estos compuestos o en los efectos de estos compuestos. Entonces tiene que haber esa comunión para que las cosas empiecen a marchar, y cuando menos para tener la plataforma, ¿verdad?, para poder empezar a entender la gravedad de este problema, porque no lo sabemos todavía. O sea, hay países donde sí, ya empezaron, y son países que pudieron no decir cómo es posible que un país que es la economía número 90, que es la economía número 100 y tantos, tenga una mejor regulación, tengan más cuidado con el uso de plaguicidas, no que los prohíban, que los regulen y que los adapten a las situaciones de cada entorno. Eso es lo que se debe hacer. ¿Por qué? Porque desgraciadamente ya la tecnificación de los campos ha llegado a tal extremo que no podemos darle para atrás a un método de agricultura o de agroproducción de hace años. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de ser más precavidos, de ser más respetuosos con el uso de estos compuestos que sabemos que son de alto riesgo. ¿Para qué? Para poder tener un mejor beneficio para todos en general. Si hay una población sana, el gobierno queda bien. Si hay una población expuesta, el gobierno no queda bien. ¿Por qué? Porque va a tener mucho problema de salud, y obviamente ese problema de salud va a ocasionar gasto, ¿sí? Igual la empresa. Si la empresa ve que sus productos que tienen cierto riesgo se están manejando adecuadamente y se están destinando de la manera correcta, va a tener menos problemas y menos demandas. O sea, aquí es cooperación de las dos partes principales y también de la población, que la población también tenga voz, que la población también tenga su opinión. ¿Por qué? Porque a final de cuentas a la población se le está vendiendo un producto o se le está llevando un producto que se le está mencionando que es de cierta calidad, lo cual a veces en un alto porcentaje tiene incertidumbre. ¿Por qué tiene incertidumbre? Porque no sabemos la cantidad de residuos de plaguicidas que lleva, qué tipo de plaguicidas y el daño que estos plaguicidas, aunque sean mínimas cantidades, pueda estar causando de manera crónica. Ya no podemos hablar aquí de intoxicaciones agudas en los consumidores. ¿Por qué? Porque la exposición es en pequeñas o medianas proporciones de compuestos que ya se pusieron al medio ambiente y que de alguna u otra manera son residuos, pero que el hecho de que sean residuos no se les quita la peligrosidad, siguen siendo peligrosos y siguen causando daños por una exposición continua. Imagínate durante 10, 15, 20 o 30 años que se esté exponiendo una persona a un producto, cantidad de enfermedades que pueda producir en ese paciente cuando ese paciente llegue a una edad adulta por la exposición tan prolongada. Va a depender del tipo de grupo de plaguicidas a los cuales se esté exponiendo. Y es muy sencillo esto de entenderlo para la gente que estamos inmersos en esto. Dependiendo del tipo de cultivo, así va a ser el tipo de grupo de agroquímicos los cuales se van a usar. Entonces, dependiendo de eso, que ya hay plataformas, sabemos nosotros por dónde empezar a buscar y sabemos nosotros dónde ir poniendo las piezas de este ajedrez para
poder llenar todos los cuadros. Es un rompecabezas el que hay que poner cada una de las piezas que están en juego, acomodarlos para poder tener una idea de qué forma tiene.